Estamos celebrando al Dios Trino, al Dios que llamamos uno y trino, porque siendo tres personas, el amor de cada uno es tan pleno y tan puro que constituyen una unidad, una íntima unidad. Dios, como les decía al principio, señalaba el Santo Padre Juan Pablo II, no es soledad, sino que es familia. ¿Y qué hace esa familia trinitaria en su interior? Es un eterno diálogo de amor, una eterna comunión de amor. La Trinidad en su interior no es aburrimiento, es plenitud de vida y por eso plenitud de belleza y plenitud de luz y plenitud de felicidad. Es a este Dios que nos va presentando Jesús al que queremos en esta mañana contemplar. Si ustedes toman algún libro que relata la llamada historias de las diferentes religiones, sean naturales o sobrenaturales, hay una palabra que se va repitiendo siempre, y es la palabra misterio. ¿Por qué? Porque lo esencial, lo nuclear de cada religión es difícil de comprender o es incomprensible. Alguna vez les dije que una de las primeras palabras que tuve que aprender en alemán de un profesor de teología es también una palabra difícil en español: incomprensibilidad. Es decir, el ser humano tiene que aceptar, porque es un ser limitado, la incomprensibilidad que tiene frente al misterio de Dios. Dios es más grande, Dios nos desborda, y es a este Dios al que queremos amar y en la medida de lo posible también conocer. A Dios no lo vamos a conocer en primer lugar por las reflexiones teológicas. Yo diría más, los teólogos cuando hacemos teología normalmente enredamos un poco a la gente, porque suponemos que entienden todas las palabras complicadas que nosotros pronunciamos. Por eso, contemplando a Jesús, viendo su forma de hablar y de hacer, podemos decir que de Dios hay que hablar con humildad y sencillez, con palabras simples, es decir, palabras que lleguen a tocar el corazón de las personas y lo abran a un misterio que no es comprensible por la razón, pero sí es comprensible por la fe. Por eso, dentro de la Iglesia Católica, muchas veces repetimos la frase misterio de fe, es decir, un misterio en el que hay que creer o no. El misterio no se me impone, el misterio se me ofrece. Y ante ese misterio que se me ofrece, tengo que tomar una opción de acogerlo como misterio o rechazarlo. Nosotros muchas veces a lo largo del año rezamos el credo de la Iglesia. Y yo quisiera brevemente reflexionar sobre tres creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en su Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Creo en Dios. ¿En qué Dios creo? El Padre José Kentenich, toda su vida y especialmente en los últimos años, habló de que teníamos que anunciar al mundo la nueva imagen de Dios. ¿Y qué quería decir con eso? Que cada época tiene necesidad de un rasgo particular de Dios. ¿Y cuál es el rasgo particular que el mundo actual necesita de Dios? Y el Padre contestaba diciendo su paternidad, es decir, su amor compasivo y misericordioso, su amor fiel. ¿Qué nos dice Jesús del Padre? Una expresión que siempre me toca es aquella en la que Jesús dice: nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo haya contado. Nosotros estamos aquí, y los que nos siguen por la transmisión
están ahí. ¿Por qué? Porque Jesús ha querido contarnos del Padre. ¿Y qué nos cuenta del Padre? Primero, cómo Él lo nombra. Él lo nombra con la palabra aramea Abba, que traducido, habría que traducirlo en diminutivo, pero que no nos suena demasiado. Por eso prefiero la traducción posesiva, Padre mío, Abba, Padre mío. Así comenzaba Jesús siempre su relación de oración con su Padre. Cuando Él buscaba en la intimidad a Dios, le decía primero Abba, Padre mío, y ahí arrancaba su oración. Él se sentía un hijo muy querido, y un hijo además feliz de ser hijo y de experimentar el amor de su Padre. Entonces nos dice cosas, por ejemplo, yo lo que les digo es lo que he oído decir a mi Padre. Mi forma de obrar es lo que he visto cómo obra mi Padre. Y a Jesús le entusiasmaba a ese Padre que hace llover sobre los campos de los buenos y de los malos, que hace salir el sol sobre paganos y sobre creyentes, ese Padre que viste con belleza los lirios del campo, ese Padre que generosamente alimenta las aves del cielo y que por lo tanto, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros si se ocupa de las aves del cielo? Porque Dios busca al hombre, porque quiere humanizarlo, quiere divinizarlo, quiere ennoblecerlo. Y Jesús nos va contando simplemente de ese Padre que cada vez que rezamos el credo decimos, creo en Dios Padre, pero ¿en qué Dios Padre creo? Y para saber en quién creo, tengo que mirar a Jesús, escuchar a Jesús y aprender de Jesús. Decimos también, creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿En qué Cristo creo? De chiquitos hemos aprendido en la catequesis que Jesús vino a salvarnos. Más de una vez, dialogando con estudiantes universitarios, me han hecho la pregunta, Padre, ¿de qué necesito ser salvado? Para entender qué significa que Jesús vino a salvarnos, tenemos que recordar que nosotros fuimos creados según un modelo. Y el modelo del hombre es Dios, porque el hombre fue creado a imagen de Dios para que actúe de manera semejante a Dios. Y cuando nosotros reflejamos algún rasgo de Dios, nos estamos configurando. Y cuando no reflejamos a Dios, nos estamos desfigurando, nos alejamos del modelo. Y Jesús fue enviado por el Padre para enseñarnos de nuevo qué significa ser un ser humano. Porque el ser humano se fue desarticulando, se fue deshumanizando. Y hacía falta que recuperara el modelo, que se pudiera mirar en alguien y al mirar a ese alguien sintiera que ese alguien lo atrapaba como un anhelo profundo de asemejarse a él. Y entonces, ¿qué vemos en la vida de Jesús? Vemos a un Jesús que habla a las multitudes y que las multitudes lo siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque sienten algo adentro cuando Él habla. Sienten un impacto interior cuando Él habla. Sienten que cuando Él habla les hace bien. Y le va despertando como anhelos dormidos y les va abriendo el horizonte. Y también nos hace bien ver cómo actuaba Jesús. No solo cómo sanaba a los enfermos, cómo se acercaba a los que llamaban endemoniados, que eran personas con problemas psicológicos, problemas nerviosos, sino cómo tomaba la iniciativa de acercarse a los últimos, a los que nadie quería atender, que eran los pecadores oficiales, porque en la ley judía había pecadores oficiales y eran segregados. Y a Jesús los acusaban porque se acercaba a ellos. ¿Y por qué se acercaba a ellos? Porque Él había venido a contarle su Padre a todos. El Padre no expulsa de su corazón a ningún ser humano. Y Jesús tampoco lo hizo. Y por eso en el hacer de Él aprendemos tanto. Porque en el hacer de Él
está el hacer humano, el hacer más plenamente humano. Cuanto más Jesús en mí, más humano soy, más reflejo entonces al Padre, de quien Jesús aprendió todo lo que nos dijo y lo que hizo. Decimos también, creo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice la teología del Espíritu Santo? Dice que es la persona que se genera por el amor del Padre y del Hijo. Es tan intenso y tan pleno el amor del Padre y del Hijo que genera una tercera persona. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu del amor, es el Dios amor. Y es el Dios que actúa, es el amor en acción. En el principio de la Biblia, en el primer versículo, leemos sobre el caos de la nada aleteaba el Espíritu. Es la primera persona que es revelada en la Biblia. ¿Y qué hacía aleteando sobre el caos? Ponía orden. Ordenaba el caos con un nuevo orden, con un orden cargado de belleza. De ahí sabemos que el Espíritu Santo es amor que actúa. Fíjense que en la vida de Jesús no hay que olvidar que Jesús, sin dejar de ser Dios, al asumir la condición humana, asumió las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Es decir, Jesús tuvo que aprender a ser hombre, tuvo que aprender a ser un ser humano, y lo aprendió de María y de José y de quienes lo rodeaban. Llevado por un poder de amor que habitaba en él. Y ese poder de amor, ¿qué produce en el hombre? ¿Qué tiene que producir en nosotros? Cuanto más amor hay en el hombre, es más humano. Y cuanto más amor hay en el hombre, más refleja a Dios. Y cuanto más amor hay en el hombre, más se asemeja a Jesucristo. Es decir, el amor es la fuerza que nos identifica con el que nos creó y nos amó antes de que fuéramos. Dice una de las oraciones que la Iglesia reza sobre el Espíritu: sin ti nada bueno. Dedicáramos al menos unos minutos a pensar qué cosas buenas encuentro yo en mí, pero no para engallarse y para decir qué fenómeno que soy, sino para descubrir los dones que he recibido. Cuando San Pablo dice de los frutos del Espíritu, señala el amor, la alegría, la paz, la serenidad, la abnegación, la generosidad, el perdón, la paciencia. Bueno, no agota San Pablo los dones del Espíritu, pero ¿qué dones hay en mí? ¿Qué cosa buena hay en mí? ¿Qué cosa buena reconocen los otros de mí? ¿Qué cosas buenas me dice mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis amigas? ¿Qué cosas buenas dicen de mí? Porque saber lo bueno de mí es reconocer que soy un donado, una donada del amor de Dios. También está lo contrario. ¿Qué es lo que no es bueno en mí? Y saber lo que no es bueno en mí es saber qué de mí necesita del Espíritu Santo. Necesita que el Espíritu Santo aletee ahí para en ese desorden que no es bueno en mí se produzca un orden nuevo. Y ahí la importancia de que cuando rezamos el credo no repitamos una oración que hemos aprendido de memoria de chiquitos y la rezamos. Y si estamos al aire libre, miramos también los pájaros, cómo se mueven los árboles. Cuando rezamos hay que concentrarse. ¿Por qué? Porque rezar es encontrarse. Encontrarse con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Es dejarse colmar por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y este es el misterio de la Trinidad.
Intelectualmente es bastante incomprensible o incomprensible del todo, pero desde el punto de vista de la acción de la Trinidad se hace comprensible, porque la acción de Dios, la acción de la Trinidad está hecha a medida del hombre para que el hombre lo entienda. Y si Jesús sana, si Jesús alienta, si Jesús toca el corazón de las personas, si Jesús devuelve la vista a los ciegos, si devuelve el oído a los sordos, si Jesús hace todo esto, nos está diciendo qué es el amor y cómo actúa el amor. Por eso, celebrar la Trinidad es celebrar lo más propio de cada ser humano. Dios creó al hombre, me creó a mí, a cada uno de nosotros, a su imagen y semejanza. ¿Cómo anda en mí, cómo anda en nosotros esa imagen y esa semejanza? Contemplar a María es contemplar el impacto del amor trinitario en una persona totalmente humana. ¿Y qué contemplamos en María? La suprema belleza. La Iglesia le canta diciendo, tú eres el orgullo de nuestra raza, tú eres el orgullo de nuestro pueblo, tú eres la suprema belleza y la suprema pureza y la suprema integridad. Contemplar a María es contemplar lo que Dios puede hacer en un ser humano cuando el ser humano de corazón se abre a su amor. Pidamos a María que nos enseñe lo que ella vivió. Que así sea.